para que viniese a manifestar en los postreros tiempos, es decir, hace más de 2000 años, para que por amor a nosotros Él derramase su sangre en la cruz, fuese crucificado y pagase el precio completo, no nada más por el pecado, sino también por las añadiduras que conllevaban esa naturaleza de pecado, que es la enfermedad, la pobreza, la ruina. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de poder expresarte a través de tu palabra y poder darte a conocer ese Dios bueno a esta humanidad que necesita de ti, Señor. Gracias por el Cristo eterno, porque en Él se consumó todo aquello que venía profetizado desde principios y edades por los profetas, la ley, el Antiguo Testamento, aquello que apuntaba a Cristo, pero ya se manifestó en la cruz, ya se manifestó cuando Él resucitó y se nos proveyó todo aquello que requerimos aquí en la tierra, Señor. No nada más las riquezas de tu gracia, ser justificado gratuitamente, tener una nueva naturaleza y la vida de Cristo impartida en nosotros, sino también las añadiduras que requerimos, como tu cuerpo, como ese sustento que requerimos como tus hijos aquí en la tierra. Padre, gracias. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación para que sean alumbrados los ojos del entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos y cuáles son las riquezas de tu gloria. Creemos que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, para pensar, actuar y hablar como Cristo en la tierra, porque somos tu cuerpo, Señor. Somos tu cuerpo y la expresión viva de ese Dios eterno, de ese Dios poderoso aquí en esta humanidad. Gracias por hacernos la luz del mundo, Señor. Y donde quiera que andemos podemos ver esa expresión gloriosa tuya, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Gracias. La mente natural la llevamos cautiva a la obediencia tuya, a la obediencia a tu palabra, a la obediencia tuya en la cruz, Señor, derribando todo argumento mental que se levante o sea levantado por el conocimiento de todo aquello que estaba predestinado para venirse a manifestar, es decir, tú, Cristo. Gracias por ser nuestro alimento, nuestro sustento y nuestra vida. Tú eres el único fundamento, Cristo, sobre el cual estamos siendo edificados y estamos creciendo como un edificio espiritual para la expresión eterna del Dios poderoso aquí en la tierra. Gracias. En Cristo Jesús, Espíritu Santo, tú nos revelas y glorificas a Cristo como siempre lo haces. Tú nos enseñas y eres el Maestro por excelencia. Nos dejamos guiar por ti, Señor, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Así es que Dios es bueno. Dios es bueno. 100% bueno. Muy bien, pues continuamos con el tema y ya estamos conectados a internet a través de la página Fe y Poder Guadalajara. Todavía no le hemos puesto las letritas aquí atrás, pero le vamos a poner. Para los que nos están viendo por internet, todos de acá, pues bienvenidos. Nos da gusto verles nuevamente, estar aquí con ustedes, conociendo más acerca del maravilloso Cristo eterno. Ya estamos conectados y damos la más cordial bienvenida a Nando Guadalupe, que nos ve allá de Chicago, Illinois, que nos está viendo. Dice: buen domingo, bendecidos y saludos. Muy bendecido domingo también para ti, Nando, que nos ves allá de Chicago. Ok, y los que se van a ir conectando, pues adelante. Luego les vamos a dar la bienvenida. Muy bien, pues vamos al Salmo 100, versículo 5, sin más preámbulos, y veamos todo lo que la palabra de Dios dice acerca de ese Dios maravilloso y bueno. Y cada persona que nos ve también de los diferentes países, Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, cada persona que nos ve de cualquier otro país, continente, ciudad o población, igual son todos bienvenidos. Les enviamos un abrazo por internet, desde Jalisco, México, hasta cualquier parte donde usted nos vaya a ver o cualquier ciudad. Salmo 100, versículo 5, lo vamos a poner en pantalla para que a usted le conste todo lo que vamos a hablar y vea que es una realidad ahora en Cristo Jesús, acerca del tema de la bondad, la soberanía y ¿qué más? Y la voluntad de Dios. Parte número 2. Salmo 100, versículo 5, porque Jehová o Yahvé, como le quiera llamar, es bueno, y para siempre su misericordia y su verdad por todas, ¿qué? Las generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno por todas las generaciones, es decir, Dios ha sido bueno antes,
en el pasado, en el presente y en el futuro. Si usted va a Hebreos capítulo 13, versículo 8 también, para tomarlo en consideración, y 1 Timoteo 6:15 es importante, esos textos bíblicos. Recuerde que aquí venimos a aprender la palabra. De todos modos, si no se le graba mucho, pues esta enseñanza queda grabada por YouTube, por Facebook. En YouTube luego las vamos a empezar a subir para que usted pueda disfrutarlas también, porque las volvemos a oír y cosas que no captamos de primera vista, las volvemos a captar otra vez en una segunda o tercera. Por ahí dice la estadística que la primera vez que usted escucha algo, dice creo que capta el 5%, si no es que el 3%, algo así. Conforme seguimos escuchando, va aumentando el nivel de entendimiento, de captación de aquello que podemos oír. Así es que la fe viene por el oír, pero también que cree la duda también viene por el oír. Así es que de acuerdo a lo que usted oiga es lo que va usted a recibir o a experimentar como un fruto aquí en la tierra. ¿Qué dijimos? Siguiente texto bíblico. Hebreos 13:8. Vamos a ponerlo en pantalla ahí, por favor. Sale Michelle, volteo a ver a la Michelle que me dice. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Que Dios no es un Dios cambiante, ¿estamos de acuerdo? Es el mismo, no ha cambiado en naturaleza, no ha cambiado en sus atributos, porque los atributos de Dios, pues algunos los entendemos, es soberano, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es omnipresente, omnipotente, etcétera, ¿no? Hay muchos atributos de parte del Señor. Saludamos a la hermana Laura González, que nos ve desde Sonora. Dice: saluditos familia amada desde Sonora. Les envía saludos a la hermana Laura González. Bienvenida, hermana. Le mandamos un abrazo hasta allá. Muy bien, entonces ese tema regularmente siempre son temas, yo le llamo básicos, que debería pasar toda persona que aprende el Evangelio de Jesucristo antes de o cuando recién somos convertidos. Son temas básicos que debemos de aprender, básicos, pero a la vez sabe que son tan complicados de entender a veces. Yo comprendo a las personas que se les dificulta aprender de esos temas, porque regularmente pues una estructura mental ya se trae, y cuando traemos una estructura mental oímos otras semillas, porque las palabras son semillas. Dijo en Marcos capítulo 4 el Señor, cuando estaba hablando de la parábola del sembrador, dice que el sembrador es el que siembra la semilla o siembra la palabra. Y cada vez que usted escuche algo, siempre va a quedar una semilla y esa semilla va a fructificar. Por eso es importante que lo que oímos, creo que es Marcos capítulo 4, por favor vamos a Marcos capítulo 4 para nada más darle este entendimiento. Es importante que lo que usted oiga siempre va a traer frutos. El versículo 14, por favor. Bueno, desde el 13, para dar a entender esta parábola, el Señor dijo: no sabéis y le dijo: no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Es decir, es la parábola más importante. Parábola, ¿qué significa? Darnos a entender con algo natural, algo espiritual, algo eterno, algo del reino. Si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender todas las demás? Es decir, la más importante, por decirlo así, para el Señor Jesucristo era esta, porque el 14 dice: porque el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, las palabras que usted ha oído siempre, ¿cuánto sabes que una semilla cuando usted la siembra en tierra siempre fructifica? Siembre el día de hoy vamos a sembrar ahí césped, vamos a sembrar césped para que vea cómo ir saliendo. Todo lo que usted siembra siempre va a salir a la luz. ¿Estamos captando? Si usted ha escuchado acerca de qué, de la soberanía de Dios, ¿qué se entiende como parte de la soberanía de Dios? Si seguimos leyendo nuevamente, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿estamos de acuerdo? Y estos son los que fueron sembrados junto al camino, aquellos en que se siembra la palabra, el de 15 por favor, aquellos en que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Es decir, hay alguien encargado de quitar el mensaje. Y le voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de este tipo de temas, de la bondad de Dios, regularmente a veces puede chocar con pensamientos que traemos por estructuras mentales que se nos enseñaron nuestros antepasados, abuelitos, padres y más, cuando estuvimos en un lugar donde escuchamos el Evangelio. Se nos pudo haber escuchado hablar otras cosas diferentes a lo que vamos a hablar, pues. Entonces, ¿puede venir Satanás y quitarle la palabra? Sí,
puede quitársela porque le va a traer un pensamiento. No es como me lo enseñaron, no es de acuerdo a como yo lo percibo, pero le vamos a dar todo un fundamento, o sea, es decir, le vamos a dar, ¿cómo le puedo decir? Le vamos a dar totalmente digerible el tema para que usted lo entienda basado en la palabra. No nos vamos a basar en nuestros conceptos humanos. Versículo 16, asimismo son los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, el momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismo, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución, bueno, hay personas que sabemos que cuando viene la persecución y todo lo demás se alejan, ¿no? Estos son 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo, el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas, que dice, entran y ahogan la palabra. Y por último, estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Yo creo que ustedes son buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto. Es decir, toda palabra que se oye siempre va a traer fruto. Por eso este tema es previo al curso de Sanidad y Milagros. Queremos ver sanidad y milagros por poder del Espíritu Santo. Yo no tengo ni un problema por ministrarlo y verlo. El asunto es el que recibe. ¿Sí me explico? El que recibe el poder sanador, el que recibe el milagro. Ese es el problema. Por eso dice, buena tierra son los que oyen la palabra, pero no nada más la oyen, sino tienen que recibirla. Es decir, es para mí. Ahora, en Mateo capítulo 13, en la misma Mateo capítulo 13, el versículo, en la misma parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, por favor. Versículo 8. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y luego dice más adelante en la explicación que dio el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 13 dice más adelante, a ver, ¿dónde da la explicación? Déjeme verlo. Versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando uno, dice el 19, oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Es decir, ¿qué necesita entonces alguien que oye la palabra? Pues entenderla, ¿no? Si no la, allá dice Marcos 4 que debe recibirla, y aquí dice que debe entenderla. Yo soy de la idea de que primero usted debe entenderla para recibirla, ¿ok? Debe entenderla para recibirla. Entonces viene el malo y le arrebata. Entonces más adelante, versículo 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Oye y entiende. Por eso es importante entenderlo, ¿ok? Porque muchos problemas que tiene el ser humano es en el entendimiento, o sea, la mente. Hay algo que no entiendo, por consecuencia no voy a fructificar en ello. ¿Cómo puede vivir larga vida un ser humano sobre la tierra? Bueno, cuando oye algo y lo siembra. ¿Qué pasa respecto al tema que estamos viendo de la soberanía de Dios? Bueno, a Dios se le ha atribuido grandes cosas. Regresando a Marcos capítulo 4 para concluir el 24, respecto al tema de la parábola. Mirad lo que oís. Marcos 4:24. Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido y aún se añadirá a vosotros lo que oyen. Es decir, todo lo que oímos siempre va a traer frutos, siempre va a salir a la luz. No, es muy raro que cuando una semilla se siembra en el campo, es muy raro que no produzca, siempre va a producir. Por eso le digo, ¿qué es lo que hemos oído o qué han oído nuestros amigos que nos ven por internet? Respecto al tema de la soberanía es importante entenderlo. ¿Qué significa soberanía? Bueno, soberanía podemos decir que Dios en su soberanía decide. Un Dios soberano significa que nadie le dice lo que tiene que hacer. ¿Estamos de acuerdo? Eso es soberano. ¿Qué significa soberanía? El soberano país de México, ¿qué significa? Que es independiente de cualquier otro país, que otro país no va a venir a influenciarlo, decirle qué haga, sino que tiene una soberanía e independencia. No se ha escuchado, ¿no?
Dicen, no sé si han escuchado, cada estado es soberano, ¿no? O el país es soberano. Significa que nadie le dice que haga, sino que el propio país se sustenta, el propio país decide, etcétera. Así más o menos significa la soberanía de Dios. Es decir, Dios hace, en otras palabras sencillas, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como Él quiere. Pero ahí viene el gran problema, los que entienden una soberanía diferente a la soberanía bíblica. Porque puede usted interpretar algo diferente. Soberanía, en términos incorrectos, podemos decir que se ha creído respecto al tema de soberanía. Bueno, Dios, en un momento dado, Él decide cuándo me va a llevar con Él. Por ejemplo, los que ya somos creyentes, ¿no? Nacidos de nuevo, pues ya sabemos que vamos y estaremos un día con Cristo. Eso es un inminente y es una seguridad. Todos aquellos nacidos de nuevo estaremos en un futuro con Cristo, ¿no? El único problema es cuando se le atribuye a Dios en su soberanía que Él tiene la capacidad para decir, ahora le quito la vida al Filigonio y al Anastasio se la voy a perdonar, y yo me llevo al Filigonio cuando yo quiera. O sea, ese es el problema. Cuando se ha creído que Dios en su voluntad decide que una persona viva más tiempo y el otro viva menos tiempo, que Dios en su soberanía ha decidido, y todos los hechos catastróficos de la humanidad o que han surgido de la humanidad se le han atribuido a Dios. Es decir, hubo un tsunami, hubo un terremoto en Haití, no sé en qué, en China, no sé en qué, en Japón, y murieron personas. Y bueno, y la gente dice, son los hechos de Dios. No sé si usted lo ha escuchado, pero bueno, se le atribuye al Señor ese tipo de cosas. El Salmo, vamos a uno de los salmos para entender la soberanía. Salmo 113, versículo 3, por favor. 113, versículo 3. Bueno, vamos a Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel 4:35, por favor. Decir que Dios es soberano significa que Dios es todopoderoso, que Dios nadie le puede decir a Dios qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? Nadie le puede decir. El único asunto es que yo necesito ver qué Dios hizo en Cristo Jesús, porque Él decidió algo en su soberanía. Y si Él decidió algo en su soberanía, pues yo no soy quien. Como una vez enfrentó Dios a Job, no sé si lo recuerda. A ver si podemos ver un poquito de la historia de Job. Dios enfrentó a Job, pero desafortunadamente, vuelvo a insistir, a Dios se le ha atribuido lo malo. 1 Juan 1:5, antes de Daniel 4, por favor. Daniel 4:35, pero 1 Juan 1:5, nada más para recordar, por favor. ¿Listos? ¿Qué dice 1 Juan 1:5? Este es el mensaje que hemos oído de Él, de Cristo, y os anunciamos. ¿Qué dice el apóstol Juan? Os anunciamos. ¿Cuál era el mensaje que anunciaban los discípulos? Dios es luz. ¿Y qué dice? Y no hay tinieblas en Él. Es decir, Dios no agarra materia de las tinieblas para trabajar con los hijos, y menos, ni con el ser humano ni con los hijos. Dios no puede agarrar la enfermedad para decir, con esta enfermedad voy a trabajar con mi hijo para que mi hijo se acerque a mí. Dios no va a agarrar la enfermedad para decir, voy a hacer que con esa enfermedad el Filigonio reaccione y entienda que yo soy Dios. Dios no va a trabajar con las tinieblas, porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Ahora bien, creo que en Isaías capítulo 5, versículo 13 nos hablaba de una palabra profética. Isaías 5:13, por favor, si lo tenemos ahí, creo que es el 13. Y hubo un momento en que Isaías capítulo 5, creo que es el 13, si mal no recuerdo. Es un texto bíblico que solamente se me viene a la mente, pero es capítulo 5, no 51. Mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo ¿qué? Conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque no tuvo un entendimiento, un conocimiento. Todos los hijos necesitamos tener un conocimiento después de que recibimos a Jesucristo, todos. Y uno de los conocimientos esenciales es qué es lo que Dios en su propósito eterno hizo en Cristo Jesús. Eso es esencial. Pero ahí en 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Otra cosa que se ha malinterpretado acerca de lo que es el Señor en su soberanía, dicen que en su soberanía
Pues Dios utiliza inclusive hasta el propio diablo para poder enseñar a sus hijos. No sé si lo he escuchado. Inclusive que Dios le da permiso al diablo de tocar la vida de sus hijos. Entonces, imagínense Dios usando al diablo para que enseñe a sus hijos. Hay personas, inclusive un predicador aquí en Jalisco, no voy a mencionar su nombre por respeto, pero esa persona decía una vez que Dios va a utilizar la enfermedad para hablarle a las personas. Imagínense entonces, ¿qué Dios? ¿Acaso Dios no tiene voz? ¿Acaso no tiene la voz del Espíritu Santo, que es nuestro guía? Según Romanos 8:14, dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios maduros. Entonces tenemos al Espíritu Santo, tenemos su palabra para que Dios nos hable. No necesitamos que use a Satanás el diablo, y menos una enfermedad, créalo que no necesitamos nosotros. Ok, en el mismo Isaías capítulo 5, pero quiero ir para allá. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ya estaba profetizado. Isaías 5:20. Ya estaba profetizado esto, mire. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de la luz, 1 Juan 1:5, Dios es luz, que hacen de la luz, ¿qué? Tinieblas, y de las tinieblas, ¿qué hacen? Luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que dicen a lo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas. Es decir, cuando se habla del Señor, nuestro Padre Celestial, que creó los cielos y la tierra, Él siempre decidió lo mejor para el ser humano, siempre decidió lo mejor. El ser humano, sabemos que en Génesis pues falló, a través de que del pecado de Adán, el ser humano fue el que falló. Y entonces, ¿qué trajo la consecuencia de la enfermedad, la pobreza, la ruina? Pues vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante, y usted va a ver cómo entró la maldición a la tierra. Parte de la enfermedad es parte de la maldición que se introdujo por causa del pecado del hombre. No es algo que Dios introdujo, pues. Entonces ya estaba profetizado. De la luz, es decir, de Dios, se iba a decir que era tinieblas. O que Dios, por ejemplo, le da permiso a Satanás de tocar la vida de sus hijos, porque en Job capítulo 1, versículo 12 dice que Dios, que andaba por ahí deambulante, el diablo que subió hasta con el Señor y andaba deambulante, y que el diablo le dice al Señor como tentándolo: mira, pues ahí tienes a tu hijo Job, que es hombre perfecto, recto, etcétera, y dáñalo, le dice Satanás al Señor, ¿no? Y el Señor le contesta: mira, Satanás, pues todo lo que Job tiene está en tu mano. Y luego, ¿qué significa? Bueno, ya ves, le dio permiso a Satanás de tocar la vida de Job. Tenemos que analizar esos pasajes para que no entendamos que Dios da permiso. Inclusive se ha creído que Dios da permiso, y le dijo Jesucristo al apóstol Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Imagínese. O sea, sí dice ese texto bíblico, pero no dice que Jesucristo le dio autorización. ¿Sí me entiende? Lo digo que dijo Jesucristo es: Satanás o el diablo me pidió para zarandearte, pero en ningún momento dice: sí, Pedro, ¿y qué crees? Yo lo autoricé para que te zarandeara. No dice eso la Biblia. Por eso le digo, son frases a medias donde, de acuerdo a un concepto errado o la doctrina que tengamos, le añadimos algo que no dice la Biblia. ¿Sí me explico? Y en esa añadidura ese viene el problema de no entender a un Dios bueno, un Dios soberano bíblico. Ya, bueno, Isaías 5:20, entonces, ¿qué dice? Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti. ¿De quién está hablando? De la serpiente antigua, es decir, el diablo, ¿no? Satanás, el diablo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa? Que un día, en otras palabras, Cristo, que es la cabeza de la iglesia, iba a venir a suprimir todo dominio de las tinieblas. ¿Y qué cree? Ya lo hizo. Cuando resucitó, inhabilitó a Satanás. Lo inhabilitó respecto a ¿qué? A la iglesia, no respecto al mundo, porque Juan dijo que el mundo está bajo el poder del maligno todavía. O sea, Juan lo dijo. O sea, ¿el mundo quién es? Aquel que no tiene a Cristo. Pues nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, pero dijo que el mundo está bajo el poder del maligno. Es decir, Satanás no tiene nada en la iglesia de Cristo, pero ves hermanos muriendo. Entonces algo está fallando, ¿no? Hay algo que está fallando. Vamos a Lucas 13 rapidito, nada más para llevarlo para allá. No, antes me estoy... Bueno, ahorita vamos a Lucas 13, ¿no? Vamos a seguir leyendo el 15, 16, por favor. Génesis 3:16.
Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él te va a golpear. Así se no. Muchas veces ahora en la actualidad ya es al revés, ¿verdad? Unas mujeres golpean a los maridos. No dice así, se enseñoreará, ¿no? ¿Qué más dice el 17? Esto vino por causa de la maldición que entró por el pecado, ¿eh? Así es que si la mujer siente dolor al tener a luz, a dar a luz, es por causa de la maldición que entró por el pecado. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás, ¿qué dice? Entonces, ¿por qué entró la maldición a la tierra? ¿Por desobediencia de quién? De un hombre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí dice, mire: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé diciendo no comerás de él, entonces por causa de eso maldita será la tierra. ¿Por quién entró la maldición? Entonces, el que dice que la enfermedad viene de parte de Dios, entonces aquí te está diciendo lo contrario. ¿A quién le echó la culpa a Dios? ¿A quién le? Mire, no comerás de él, te dije que no, Adán. Entonces maldita será la tierra por causa de quién? Por causa de Adán, del hombre. No fue por causa del Señor, fue por causa del hombre. ¿Sí? Entonces todo el que dice es que la enfermedad viene de Dios, es que esta prueba donde Dios me está pasando una situación económica difícil, la enfermedad de un hijo, la muerte de un familiar, viene de parte de Dios. La muerte, ¿por qué entró? La muerte física. El primer hombre, ¿por qué murió? Después de Génesis 3, en Génesis 4 muere Abel. La primera muerte física de los seres humanos, porque ya la muerte espiritual ya había sucedido. ¿Qué significa muerte? Separación del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. Eso significa muerte, separación, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó en el Edén? Desde que el hombre pecó, ¿qué dijo? Pues hubo una separación entre Dios, entre el hombre y Dios, por causa del pecado. Sin embargo, después de eso viene la muerte física. Después que entró la maldición por causa del hombre, entró la naturaleza de pecado, y el pecado vino a ser un relajo en el ser humano, de tal manera que vino la mente perturbada de Caín para matar a su hermano. Fue la primera muerte. ¿Y todo entró por causa de quién? Ya sabéalo. Maldita será la tierra por. Entonces toda maldición viene por causa de qué? Del pecado de Adán, por causa de un hombre. Dios nunca introdujo. Es más, Dios nunca introdujo, mire, Dios introdujo todo lo bueno para el ser humano de tal manera que lo puso en el Edén. ¿Qué tenía que hacer el ser humano para que la vida de Cristo entrara en él? Porque el hombre era perfecto, Adán era perfecto. ¿Qué debía de ser Adán entonces? ¿Comer de qué? Del árbol de la vida, que representa la vida de Cristo. Es Cristo mismo el árbol de la vida. Que es nada más necesitaba comer del árbol de la vida, no más. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Todo lo contrario. ¿Comió qué? Del árbol del conocimiento, del bien y del mal, que representa ahora que el hombre quería vivir por sus propias obras, queriendo ser igual a Dios. Y en esa misma situación el hombre cayó en una naturaleza de pecado, se separó de Dios, y por causa del hombre entró la maldición a la tierra. La maldición nunca Dios la introdujo, vino por causa del hombre. Y mire, ¿qué dice después de que entra la maldición? Véalo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué entró entonces como consecuencia de la maldición? El dolor. O sea, si bien es cierto, Dios puso al hombre en el Edén para que laborara el Edén, pero sin embargo no tenía que ser con dolor. Le dio todo al hombre en ese lugar. Le dio la vida de Cristo a través del árbol de la vida. Sin embargo, el hombre decidió: ¿por qué? Voy a vivir por mis obras y quiero ser igual a Dios. Por obviedad, Dios, lo único que en su misericordia pudo hacer Dios, se sacrificó animalitos, y dice que los cubrió con pieles de ovejas, para que ahora ya no ver el pecado de ellos, sino ver ahora un simbolismo y tipo y sombra de Cristo en ese cordero que sacrificó. Ahora dice: ahora ya no voy a ver tu pecado, Adán, ahora voy a ver, en otras palabras, a Cristo como si fue ese cordero que sacrificaron, porque dice que los vistió de pieles. No sé si lo ha leído por ahí o quiere que vayamos para allá. Dice que los vistió de pieles, significa, mira, va a venir un Cristo eterno que te va a redimir de esa naturaleza de pecado. Pero por lo pronto yo voy a ver los corderitos sacrificados que cubren tu pecado para que no sigas siendo destruido.
Mire qué tan bueno es el Señor, ¿no? A pesar de que el hombre peca, le hace pieles de animales para que ya no ver el pecado del hombre, ahora ver ahora a un Cristo que iba a venir a sacrificarse por la humanidad. Maldita sea la tierra por tu casa, con dolores comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, ahora tienes que sufrir para comer. Vas a batallar para comer. Génesis 3:18. Entonces ahí podemos ver palpablemente la voluntad del Señor, que siempre fue buena, agradable y perfecta. Él en el Génesis nos depositó a toda la humanidad el mundo de los espíritus, pero obviamente nosotros no pudimos venir en carne todavía en ese momento. Pero desde el momento en que el primer hombre la regó, pues ya vino la naturaleza de pecado y todos los demás fueron a imagen de Adán, según Génesis capítulo 5, ya no fueron a imagen de Dios. ¿Ok? Si entendemos esa parte. Entonces fue por causa del hombre, no fue por causa... Ahora, usted pues se preguntaría, entonces, ¿qué es maldición? Bueno, en Génesis capítulo 4, mira lo primero que entra. Génesis capítulo 4, creo que es el versículo 3 o 2:3. Lo primero que entra como parte de la maldición. Ambos ofrecieron algo para Dios. Abel ofreció lo mejor. ¿Por qué lo mejor ofreció Abel? Porque ofreció un animalito. Bueno, el versículo 1, por favor. Y vamos a seguir leyendo. Conoció Adán a su mujer, y la cual concibió Dios a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, vamos a ir rapidito. Después dio a luz un hermano, a su hermano Abel, y Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3. Y aconteció que andando el tiempo, Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué el Señor miró con agrado a la ofrenda de Abel? En primer lugar, porque trajo de lo mejor, porque entendió el sacrificio de Jesucristo. Él entendió un redentor, entendió acerca de un redentor que habría de venir. ¿Ok? Entonces, pero miró con agrado a Caín, pero no miró con agrado a Caín ni la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Versículo 6, y luego viene la muerte. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Más adelante, por favor. Y ahí usted ve la muerte. Dijo Caín a su hermano: salgamos al campo. ¿Qué fue lo que entró después? Maquinación mental. Sinceramente, ¿usted cree que esa maquinación mental hubiese sido parte de la mente de Cristo o la mente de Dios operando en Caín? ¿O una maquinación mental para qué? Para destruir, para matar, para eliminar lo que Dios había creado. Porque Dios había creado al ser humano, y ahora que había una destrucción por causa de ¿qué? De la contaminación mental del hombre. Y aconteció que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer muerte como consecuencia del pecado, de la naturaleza del pecado del hombre. Entonces podemos ver que ya entró lo malo. Dios nunca introdujo la muerte. Dios nunca lo introdujo, ¿sabía? Inclusive en la ley, si usted va a Deuteronomio, aún así, en la ley, fíjese, bajo la ley, versículo 19, Deuteronomio 30, 19, aún así a los de la ley, fíjese lo que les dijo Dios. Como ya estaba la muerte, ya estaba la maldición, Dios les dice, inclusive al pueblo de Israel: a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, ¿qué pone Dios delante del pueblo de Israel? La vida y la muerte. La pregunta es: ¿Dios produce la muerte o le pone la muerte que ya estaba introducida por el pecado de Adán? Dios le dice: ya existe la vida, existe la muerte, por causa del hombre entró la muerte. ¿Sí? A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero ¿qué dice Dios? Si Dios quisiera enfermar al ser humano, ¿por qué al mismo pueblo de Israel bajo la ley le dice: escoge la vida? Porque la vida es Cristo. ¿Estamos de acuerdo que Dios les da a escoger? Pero gran parte de las personas escogen lo malo.
Cuando alguien les está hablando la palabra de Dios para que vengan a Cristo Jesús y nazcan de nuevo y pasen del reino de las tinieblas al reino de la luz, ellos escogen mejor la muerte. ¿Se ha dado cuenta? Porque Dios da a escoger. Dios no presiona al ser humano, nunca va a presionar a alguien, porque se ha creído también, pues se da cuenta que con lo malo, es decir, casos concretos que han sucedido, cierta persona laboraba en tal lugar, en el escritorio apareció mucho dinero, y resulta que ese trabajador tomó el dinero del escritorio y después le dijo al patrón que no existía. ¿Usted sabía que muchos patrones le ponen probita a los empleados, más cuando van entrando? ¿Sí sabía? Que les dejan dinero como así como diciendo un milagro de Dios, no es el patrón que los está probando. Usted tiene que ponerse bien listo si labora en un lugar, Gran parte de los patrones le ponen ahí dinerito acomodado así y usted va a pensar, es un milagro de Dios, me lo encontré. No, el patrón está probando a los empleados para ver si son fieles. Entonces, cierto lugar se encontró una persona cierto dinero, bueno, lo denunciaron, hubo una persona inclusive, bueno, lo denunciaron, lo metieron a la cárcel, pero resulta que en la cárcel conoció al Señor. La pregunta es, y bueno, se ha pensado en el cristianismo, se ha pensado que Dios utilizó esa materia mala, que el filigonio se robara el dinero, para que en la cárcel poder conocer a Dios. Imagínense, Dios propició que la mentalidad mala de robar, para meterlo en la cárcel y que luego en la cárcel conociera al Señor. Mire, qué bueno que conoció al Señor en la cárcel, qué bueno, pero Dios nunca le puso la probita al filigonio. Dios no utiliza lo malo. El filigonio decidió en la cárcel escuchar el evangelio, pudiéndolo escuchar acá por fuera. ¿No se le hace maravilloso escuchar el evangelio aquí? Digo, yo no quiero hacer algo malo, bueno, nunca pensé en hacer algo malo para conocer al Señor. O sea, digo, ya estando en la cárcel, pues a fuerza tengo que escuchar el evangelio. Y sabe que muchos de los que salen de la cárcel ya no se congregan fuera. Salen de la cárcel, escucharon la palabra, nacieron de nuevo y ya no se quieren congregar acá por fuera. Muchos ya no se congregan, Hay muchos casos de personas que recibieron a Cristo, fueron salvos, hasta predicaron dentro de la cárcel, pero salen acá por fuera y no hayan una congregación donde ubicarse y no se congregan en ningún lugar. ¿Sí sabía o no sabía? Hay muchos casos, Entonces, el pretexto fue decir que Dios utilizó el robo ese, porque en Romanos, mire, vamos a Romanos capítulo 4. Entonces Dios nos da a escoger, Deuteronomio 30, 19, ¿verdad? ¿Sí o no nos da a escoger? Deuteronomio 30, versículo. Entonces Dios nos da a escoger la bendición y la maldición, ¿sí o no? La muerte y la vida nos da a escoger, ¿sí o no? ¿Qué significa entonces que nos da a escoger? Que ya estaba la maldición por causa del pecado y que ya estaba la muerte por causa del pecado. O sea, no la introdujo el Señor, ya estaba. Por eso ahora en el tiempo de Israel le dice, pues te voy a escoger, escoge, porque el Señor no es un Dios impositivo, Él siempre nos da a escoger, lo bueno y lo malo, decídelo, pero ¿qué cree? Dice, yo te recomiendo, ¿qué dice? Ahí, escoge pues la vida. Él nos habla para que escogemos a Cristo, porque Cristo es la vida. Versículo 20, Deuteronomio 30, versículo 20, y cuando tú escoges la vida, dice, amando al Señor tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. Mire, todo lo contrario a que cuando alguien dice, es que Dios mató a mi hijo. No, Dios es vida para ti. ¿Lo puede leer ahí? Bajo la ley todavía le dice Dios, es que Dios es vida para ti, Él es vida para ti. ¿Y qué más hace Dios? Léalo ahí, ¿qué más hace Dios? Deuteronomio 30, 20. Y Él prolonga tus días. Todo lo contrario, cuando se habla de una soberanía incorrecta, te dice que Dios acorta los días de los hijos. He visto muchos casos de hermanos que han muerto bajo esos 2 años que tuvimos fuertes, de esas cosas que hubo. Usted sabe, esas enfermedades. Que por cierto me borraron unos videos de YouTube porque hablé de sanidad en tiempo de pandemia. Dijo que no existía ese tipo de sanidad, no existe, es que estás en contra de la sanidad. Estás en contra de la forma de sanar alópata, pues. Así dijo y te los borro. Cuando nosotros hablábamos de milagros y sanidades en Cristo Jesús, del poder del Espíritu Santo para sanar toda enfermedad y toda dolencia.
Bueno, entonces amando al Señor, atendiendo su voz y siguiéndolo a Él. ¿Por qué? Porque lo seguimos a Él, porque Él es vida para mí y es prolongación de mis días. Él prolonga mis días, no los acorta. Dios los prolonga, no los acorta. ¿Se ha dado cuenta? Entonces, ¿por qué dicen que cuando el filigonio se murió fue Dios el que se lo llevó? Si la voluntad de Él es que prolongar mis días, aún bajo la ley, para que a fin de que habite sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Esa promesa se la dio para ellos, pero el principio permanece para nosotros como iglesia de Cristo. Él es vida y Él prolonga tus días sobre la tierra. Ese principio permanece, y esa es una esa es una parte de la esencia de lo que es Dios. ¿Sabía? Esa es una parte de la bondad de Dios y de la soberanía de Dios, que Dios decidió cosas. Decidió ser vida y decidió prolongar nuestros días sobre la tierra. Él lo decidió. Yo no puedo cambiar eso por algunos textos que dicen que Dios enferma, o que Dios probó a Job y le dio permiso a Satanás para tocar la vida de Job. No, Dios habla una realidad. Si la tierra estaba en maldición, en Job capítulo 1, por favor, versículo 7. Me quedé con el otro local, ¿no? Ya me quedé en mi mente en el otro local. Gloria a Dios. Pues ya estamos en un local acá nuevo, se llama la calle José Ortiz Domínguez, sin números, número pues frente al 155, colonia, ¿cómo se llama? Minerales, ¿no? Minerales, o también le llaman la zona Las Pintitas, el 13, rumbo al lado de Chapala, si usted quiere aprender la palabra, cerca del aeropuerto. Job capítulo 1, versículo 7, me rapidito ahí nada más, aprovechando que estamos en el tema de... Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Por qué Satanás andaba rodeando la tierra? Esa es una pregunta básica. Porque Satanás fue liberado. ¿Por qué fue liberado Satanás? Cuando la tierra entró en maldición, significa que la tierra originalmente, Génesis capítulo 1, versículo, ay, se me va, 1:26, dijo Dios que la tierra se le había dado al hombre para que la señoreara sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre toda la tierra, fuera el Señor, fuera el que tuviera dominio, fuera el que controlara la tierra, porque Dios le dio la tierra al hombre para que el hombre fuera aquel que dirigiera la tierra. En administración se la dio Dios. Es decir, te doy la tierra, yo creo la tierra para ti, ser humano, pero ¿qué crees, Adán? Ustedes van a señorearla, ustedes la van a dirigir, ustedes la van a administrar. Todo lo que sucede en la tierra, pues ahora sí que yo les doy autoridad, señorío, pero ustedes son los que van a administrar la tierra. El problema es que Adán no administró la tierra, entregó la tierra. Cuando peca el hombre, entonces la tierra cae en maldición. Por eso dice en Romanos 8 que la tierra, que la creación gime a una. ¿Sabía que la creación gime esperando la manifestación de los hijos? Cuando los hijos se levanten y entiendan que son reyes y sacerdotes y tomen dominio de las circunstancias, entonces la tierra va a comenzar a ordenarse. Porque esa autoridad de parte de Dios, es más, es la expresión de Cristo a través de nosotros. Es la expresión de Cristo. Es la misma expresión de Cristo a través de nosotros. Job 1:7. Job 1:8, imagínense Dios. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios. ¿Qué significa perfecto y recto? Significa un hombre que amaba a Dios. En ese sentido era perfecto, ¿no? Pero no era perfecto en el sentido que era nacido de nuevo, porque ahora somos espíritus hechos perfectos, según Hebreos capítulo 12, versículo 23, por ahí, 24. Entonces, y lo dice, respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Imagínense, es como si Satanás no supiera que existiera Job y Dios le está recordando. Es más, Satanás ni siquiera se acordaba de Job, ¿no? Y Dios le recuerda, ya ves, allá está Job. Como diciendo, pon tu atención de Job, allá está Job. Imagínense Dios, es decir, voy a poner a alguien para que lo ejecutes, Satanás. Satanás lo que hizo es tomar,
¿Qué hizo Satanás? Porque a Satanás se le llama el Dios de este siglo en 1 Corintios 4:4 o 2 Corintios 4:4, se llama el Dios de este siglo. Muchos dicen que habla de los fariseos y de la religión, pero yo creo que el Dios de este siglo en ese sentido tomó control. Es decir, cayó la maldición y ahí fue Satanás liberado, por decirlo así. Ese personaje que ni siquiera tiene una sola autoridad, porque nosotros como Iglesia de Cristo estamos por encima de él, ¿sabía? Él está suprimido por el poder que nos entregó a nosotros Cristo, pero ¿qué cree? Los que no entienden que ya está suprimido Satanás, o sea, permiten que darle un poder que ni siquiera tiene. Él tiene poder sobre el mundo, gente sin Cristo, pero no tiene poder sobre la iglesia. Pero a la iglesia tengo que darle la iglesia tiene que entender lo que ya posee en Cristo Jesús: autoridad, señorío, poder, Cristo como cabeza y la iglesia como cabeza. Según Efesios capítulo 1, ¿sabe que Él nos puso por cabeza sobre todas las cosas? Él es nuestra cabeza y Él nos puso por cabeza sobre todo el mundo de tinieblas, es decir, no tiene ni una autoridad. Entonces, y Jehová dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, como diciendo que ni siquiera lo conocía, ¿no? Pero bueno, respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Imagina a Satanás tentando al Señor. Y antes de continuar, Santiago 1:13, lo vamos a poner en pantalla. Dios no puede ser tentado por el mal, ¿sabía? El apóstol Santiago, ya analizamos la carta de Santiago, regularmente iba para cristianos que estaban dispersados, pero cristianos judíos. Era la carta de Santiago, se escribió para ellos, pero dijo unas grandes verdades. Cuando alguno es tentado, esa palabra tentado creo que es la palabra peirazo. Cuando alguno es tentado, peirazo, o probado, que es la misma palabra. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de quién. Entonces, ¿por qué dicen? Es que Dios me está probando, pasándome por esta enfermedad para luego usarme como un predicador internacional y ministrar a todos los que tienen esa enfermedad. No sé si usted ha escuchado. Por ejemplo, no, pues tengo problemas intestinales, ¿no? En otras palabras, gases, ¿no? Y siempre tengo mis problemas intestinales, entonces el Señor me va a sanar de problemas intestinales para luego yo usar ese testimonio y luego orar por los que tienen problemas intestinales. No sé si ha escuchado ese tipo de frases. Pero usted tiene autoridad, señorío, el poder del Espíritu Santo para imponer las manos sobre los enfermos y que el Señor haga la obra, sanando toda enfermedad, no nada más a los que tienen problemas intestinales. ¿Sí me explico? Todos. Sin embargo, se ha creído que solamente el que sanó de cierta enfermedad puede orar por otros que tienen ciertas enfermedades. Pero el Señor nos puso como señorío sobre todo. Usted puede ministrar todo tipo de enfermedad. Una vez a mí me catalogaron, ¿no? Ya, es que Sergio solamente ora por los que tienen, no sé, un pie más corto que el otro, o por los que tienen problema de columna. Y luego me clasificaron ahí, no, le digo, es que yo no ministro a los que tienen problema de columna. Yo ministro por el poder del Espíritu Santo, porque no soy yo, es Él en mí. Yo ministro cualquier persona que tenga enfermedad para que sea sanado. No necesariamente problemas de columna. Porque luego lo encasillan a alguien. No, este hermano tiene el don de sanidad para sanar ese tipo de enfermedades. Aquel hermano tiene el don de sanidad para sanar otro tipo de enfermedad. Y no es así. Porque es el mismo Espíritu Santo que sana toda enfermedad y toda dolencia. Por eso este curso es previo. Dice la hermana Laura: soberanía es alguien a quien se gobierna a sí mismo sin estar sometido a otro que tiene máximo poder de autoridad. Fíjese, maravilloso concepto. Saludos a Pastor Federico Lara, que nos ve allá de Portland, Oregon, a la hermana Flor Campos también, a Héctor también le enviamos un saludo, y a todos los que se estén conectando les enviamos un abrazo. Job capítulo 1 versículo 11. Entonces Santiago 1:13, ¿no? Si alguno es tentado, probado, no diga que es tentado, probado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado, probado. ¿Por qué? Por el mal. Ni Él tienta ni prueba a nadie ¿con qué? Con el mal. Lucas capítulo 4.
Jesucristo fue tentado y no fue por Dios, su Padre. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 2. Por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por su Padre Dios, a ver si iba a resistir la prueba, iba a probar la fe de Jesús. No, por lo menos la Biblia no dice eso. Ese ha sido un invento de cierto sistema religioso, sistema de pensamiento, que solamente, no sé por qué esos textos bíblicos no los habían visto, no entiendo. Pero yo creo que el Dios de ese siglo a veces sigue el entendimiento de aquellos que deciden no creer, ¿sabía? Sigue el entendimiento. O roba la palabra, o la semilla de la palabra. Entonces, ¿era tentado Jesucristo por quién? ¿Era probado por quién? El diablo. Tan es así que si seguimos leyendo, versículo, creo que es el 5, 6. Bueno, lea un poquito del 4, por favor. Quiero ver esa parte. El 3. Lucas 4, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está. ¿Con qué reprendía al diablo Jesucristo? Con la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga o que viene de Dios. Versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Espéreme. ¿Y qué más dice el versículo 6? Le mostró que el reinado de la tierra, pues, para que usted me entienda. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado. Dios mío, entonces, ¿quién estaba reinando? Porque muchos dicen, es que era Dios reinando el planeta en todos los tiempos, en todas las dispensaciones, en todos. Entonces, ¿por qué estaba Satanás entregando a algo, un reinado de la tierra, cuando se supone que era Dios, el soberano rey que reinó en todos los tiempos? Dios en su soberanía decidió decirle al hombre, tuya es la tierra, a ti te la entrego y señorea, domina, reina, tú sé el rey de la tierra. Génesis 1:26, el hombre en Génesis capítulo 2, capítulo 3, el hombre decide pecar y entra la maldición y decide entregar algo que se le dio por señorío al hombre. Y aquí ya nos está diciendo en el tiempo del Señor Jesucristo que el mismo diablo lo estaba tentando con los reinos de la tierra, cuando los reinos de la tierra se supone que deben de ser del Dios soberano, ¿no? Ahora, ¿usted cree que una tentación para Jesucristo, porque muchos dicen, es que era mentira, porque el diablo estaba mintiendo que los reinos de la tierra eran de él, que a él se le habían sido entregados? Si hubiese sido una mentira, jamás podía haber tentado al Señor Jesucristo, ¿no? O sea, ¿usted cree que Jesucristo hubiera caído cuando él conocía la ley y los profetas y lo dominaba todo eso? Óigame, desde los 8 o 9 años andaba discutiendo con los maestros de la ley cuando fue con sus padres, no sé si recuerdo, que se le perdió a sus padres, era porque estaban en el templo ahí. Jamás pudo haber sido tentado el Señor Jesucristo con algo que fuera una mentira. Esta era una realidad que había presente hasta que Cristo muere y resucita. Entonces exhibe a los principados, a las potestades, a las autoridades, los exhibe como un reino literalmente destruido, inhabilitado, y él triunfando sobre ellos. Colosenses capítulo 2, versículo 14. No vamos a ir para allá. Colosenses 2:15, ahí viene. Que él los exhibió públicamente porque estás destronado, Satanás, ya no vas a poder contra mis hijos, ya no vas a poder con la iglesia de Cristo, con mi cuerpo, ya no vas a poder. Sin embargo, aquí está siendo tentado Jesucristo, está siendo probado, para que me entiendan. ¿Con qué? Con una verdad. ¿Cómo que a Satanás se le entregó el reinado? Bien, fíjese, a ti te daré esta potestad, autoridad, la gloria de ellos, de los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Se creía dueño de la tierra.
Pero un día iba a venir lo que leímos en Génesis 3. Un día iba a venir alguien que le iba a aplastar la cabeza, ¿recuerda? El hijo de la mujer. Iba a venir a aplastar la cabeza de Satanás, el diablo. Y no estamos exaltando a este personaje para que me entienda. Lo único que estamos diciendo es que en el antiguo pacto él había tomado el dominio de la tierra porque un hombre llamado Adán se lo entregó. ¿Ok? ¿A quién quiero la doy? Versículo 7. ¿Cómo lo reprendió Jesucristo? Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como diciendo, yo sirvo al Dios, único Dios soberano, creador de los cielos y la tierra. Y si bien es cierto, era una tentación temporal, porque Jesucristo, ¿por qué cree que tuvo que tentarlo en vida Jesucristo? ¿Por qué cree que tuvo que tentarlo? ¿Por qué cree? Porque había la posibilidad de que Jesucristo en su humanidad no fuera a la cruz. ¿Qué ocupaba hacer? Solamente adorar a ese personaje que es un simple ángel caído, un simple angelito caído, que la gente lo tiene como, no sé si ha visto fotos, no sé si fue en Tom y Jerry por ahí, que pusieron un reflector y el Jerry se puso pegado al reflector hacia la pared, se veía un ratonzote, ¿no? Y el Tom le tuvo miedo porque se veía un ratonzote, pero era un animalito en un reflector. Y muchas personas ponen al diablo como si fuera un personaje todopoderoso y que él opera en la actualidad utilizando brujos, utilizando satanistas, opera en la actualidad, pero él no tiene nada en usted, ¿sabía? Un cristiano no se puede endemoniar, para empezar, porque sabía muchos, me pasaron tantos casos. Fuimos una vez a echar los demonios de una persona y me dijeron que tenía que ir ayunado, que si no ayunaba no podía echar fuera el demonio. Y bueno, me comí unos tacos de barbacoa y te llevaba el cilantro aquí en los dientes yo. Esa vez, ¿no? Y no, pues es que no puedes echarlo fuera porque dice Mateo 17:21 que este género no sale sino con oración y ayuno. No puedes echarlo fuera. Imagínense, el hecho de abstenerte de un alimento resulta que es la autoridad que Cristo te dio para no echar fuera un demonio. O Mateo 17:21 no existe en los manuscritos más antiguos. Ponga Mateo 17:21 en la Nueva Versión Internacional, por favor. Mateo 17:21, Nueva Versión Internacional. ¿No está? ¿Alguien encontró Mateo 17:21 en la Nueva Versión Internacional? Bueno, Dios habla hoy, le vamos a dar otra chancita. ¿No? ¿No existe? Qué malo los de Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Eliminaron ese versículo bíblico. Entonces está mal la Nueva Versión Internacional. Ahí está, Nueva Traducción Viviente también no aparece. Porque estas traducciones vienen de textos bíblicos del siglo IV y siglo V. Reina Valera viene de manuscritos del siglo XI y XII, del 10 al 12, que ya traen Mateo 17:21. Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál es el problema? Bueno, en los manuscritos de Reina Valera se incluyeron porque eran manuscritos más recientes, del siglo XI y XII. En la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios habla, etcétera, todas esas traducciones, no, porque esas traducciones vienen de manuscritos del siglo V, siglo VI. Uno se llama el Códice Sinaiticus, etcétera, hay varios. Entonces, este texto bíblico lo han tomado en consideración para decir que usted tiene que ir ayunadito. Imagínese a las 2 de la tarde, que porque es que no los pudo recibir el endemoniado, hay que ir a echar fuera el demonio a las 2 de la tarde. Dios mío. Y ya que le va hablando, endemoniado, ya voy para allá para echarte fuera los demonios. Ya voy a echarte fuera los demonios, es filigonio endemoniado. Ya voy a echártelos fuera, a las 2. Y luego el filigonio, espérame, estoy comiendo. Llega a las 3:30.
4, ay Dios mío, y la pasó. Y ya que el filigonio anda bien a gusto, lleno, pues a las 4 de la tarde ayunado el hermano, Dios mío. Pues apenas tengo que ayunar para poder echar fuera el demonio, si no, no puedo. Imagínense. Ese texto bíblico no existe. O sea, los demonios salen por la autoridad que usted entiende que tiene de Cristo Jesús, delegada de Él. Y por el poder del Espíritu Santo no tiene que dejar de comer. Ok, entonces, vamos para allá. Job, nos quedamos en Job, ¿verdad? Creo, algo así. Ya ni sé dónde nos quedamos, con tanto texto bíblico. ¿Cuál nos quedamos? Lucas 4. Entonces, en Lucas 4, ¿cuál fue el versículo 6, 7? Lucas 4, 8, por favor. 4, 7. Te daré todo esto si me adoras. Imagínense, a mí me ha sido entregada su autoridad. ¿Cuál? De los reinos de la tierra. Entonces, por eso usted encontrará catástrofes, accidentes, muertes en el Antiguo Testamento. Va a encontrar la destrucción del diluvio, Sodoma y Gomorra. Va a encontrar los de Coré, que se los tragó la tierra. Va a encontrar el caso de Usa, que fue muerto cuando quiso agarrar el arca del pacto. Va a encontrar muchos acontecimientos y muertes. Pero Jesucristo reveló una verdad en Juan capítulo 8, versículo 44. ¿En qué me quedé, Michelle, antes de eso? Ya ni me acuerdo. En Job, no terminé la historia de Job. Bueno, vamos a Job, antes de ir a Juan. Versículo 11, Job capítulo 1, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Imagínense, Santiago, todo aquel que diga que es tentado, no diga que es tentado probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él prueba a nadie por el mal. Es decir, Satanás no podía tentar a Dios, al Señor, para tocar la vida y dañar la vida de Job. No podía, porque Él no puede ser tentado para hacer cosas malas. ¿Entendemos? Extiende tu mano, a ver, ¿qué le dijo? Y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te va a maldecir Job. ¿Qué dice el versículo 12? Y ahí está la respuesta. Job capítulo 1, versículo 12. Esa es la respuesta que han tomado muchos para decir que Dios le dio o le da permiso, inclusive en la actualidad, de tocar la vida de sus hijos. A Satanás le da permiso. Es decir, a ver cómo anda el filigonio. No se está congregando mucho el filigonio. A ver, Satanás, dale una visitadita. Como dice, dale una calentadita, ¿no? Como dicen bueno, usted sabe quién. Dale una calentadita, a ver si no va a regresar. Ya que le des la calentadita, mándale una gripe, una temperatura. No se va a congregar el filigonio. Mándale una calentadita y vas a ver. Vamos en la Reina Valera 60, Job 1:12. A ver si no se va a congregar, a ver si es cierto. Dijo Jehová a Satanás, aquí viene la respuesta, mire. Satanás le dijo, a ver, ve a dañar a Job, ¿no? Pero aquí en lugar del Señor, a ver si es cierto, Satanás tiene razón. Es más, voy a mandarle un rayo a Job para matarle a sus hijos. Voy a mandarle un rayo para matarle a sus vacas. ¿Y qué crees? Sucedió eso, ¿no? Voy a mandarle una tempestad para matar la vida de Job y a sus hijos y voy a destruir todo lo que Job tiene. Sí, lo voy a hacer, pero no, fíjese el Señor. Reina Valera 60, por favor, Job 1:12. ¿Qué dice? Dijo Jehová a Satanás, miren, le voy a decir, si es cierto, Satanás, te voy a hacer caso y voy a dañar a Job. ¿Qué dice? He aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Señor. Entonces ahí no operó Dios haciéndole daño a Job. ¿Se ha dado cuenta? No fue Dios el que operó, pero sí alguien que operó y salió de la presencia de Dios para afectar la vida de Job. Pero no fue el Señor, porque el Señor le dijo, o sea, entendamos la idea, pues. Satanás le decía, a ver, ve a dañar a Job, a ver si es cierto que no te va a maldecir. Ve a dañarlo, quítale lo que tiene y enférmalo. Y Dios le contesta, pues todo lo que tiene está en tu mano.
¿Por qué Dios le dice todo lo que tienes en tu mano? Porque en Lucas capítulo 4 dijo, a mí me ha sido dada la autoridad sobre los reinos de la tierra. ¿Tenía la oportunidad Satanás de andar merodeando por toda la tierra? ¿Tendría alguna necesidad? No, autoridad entregada por Adán. Todo lo que tienes en tu mano, ¿qué significa? Los reinos de la tierra estaban en dominio, por decirlo así, de Satanás, dominio que le entregó el hombre llamado Adán. Cuando peca, Adán entrega y entra a la tierra en maldición. Entra a la tierra en maldición, cosa que regularmente ya nos está enseñando ahorita. ¿Creen que Dios tenía el dominio de la tierra ya? Entonces, si Dios en su soberanía tenía el dominio de la tierra, pues Dios fue el que destruyó a la gente en el diluvio. ¿Qué no ves que era Dios el que tenía control de la tierra? Y si Dios tenía control de la tierra, entonces Dios destruyó en el diluvio, Dios destruyó a los de Sodoma. Si usted quiere saber esos casos, lea a Jesucristo. En Mateo 24 usted nunca va a encontrar que, porque Jesucristo, ¿sabe que Jesucristo habló del diluvio? Así será la venida del Hijo del Hombre como en los días de Noé, dijo. Que estaban comiendo, bebiendo y vino un diluvio y se los llevó. Pero nunca le echó la culpa a su padre. O sea, si quiere saber algo del diluvio, lea a Jesucristo. Una sola vez habló del diluvio y nunca le echó la culpa a su padre. No dijo Jesucristo, estaban bebiendo, comiendo, y cuando mi padre decidió destruirlos en el diluvio, entonces acabó con la humanidad, excepto 8. Si Dios quiere destruir con la humanidad, ¿para qué le dice durante más de 100 años que les predique a ese tiempo al predicador y pregonador de justicia llamado Noé? ¿Para qué le dice Dios que les predique? ¿Para qué construyó un arca? ¿Usted cree que Dios quería animalitos en el arca? ¿O quería personas? ¿Quiénes fueron más listos? Si quiere destruir toda una humanidad, ¿para qué les hace un arca? ¿Para qué predica Noé durante 100 años? Lo que duró construyéndose el arca, duró predicando Noé. Era pregonero de justicia. Dice el apóstol Pedro, ¿sabía? Era predicador. Estaba predicándoles a esa generación. Lo mismo que sucede en la actualidad, ¿sabía? Le predicamos a mucha gente, una religión más son ustedes. ¿Sí o no? Le predicaban, oye, ven a Jesucristo para que nazcas de nuevo y no estés en tinieblas y pases al reino de Jesucristo y no estés una eternidad, porque lo más feo de la humanidad es estar una eternidad sin Jesucristo. Entonces, todo lo que tienes en tu mano, otra traducción, por favor. Todo lo que tienes en tu mano, es necesario que usted lo analice en varias traducciones, ¿no? Todo lo que tienes en tu mano, puede pensar usted dos cosas. Una, que Dios es un Dios permisivo para darle permiso a Satanás de tocar la vida de cualquier persona. O dos, estaba hablando una realidad, que los reinos de la tierra estaban en poder de Satanás. Estaba en manos de Satanás, no en manos de Adán, pues, para que me entienda. Job capítulo 1, versículo 12, otra traducción, por favor. Hay unas bien drásticas, por ejemplo, nueva traducción, Reina Valera 58, RV 58, dice, dijo el Señor a Satanás, todo lo que tiene lo pongo en tu mano, imagínense. Hay otras traducciones diferentes que dice, corona de Jerusalén, Adonai le dijo a Satán, ahí tienes todos sus bienes en tus manos. Hay otra traducción que dice, donde Biblia, nuestro pueblo dice, donde haz lo que quieras con sus cosas, pero no toques su vida. Como dando Dios permiso, pues, dando Dios permiso. Hay otra traducción importante que usted lea varias traducciones, ¿no? Vamos a leer una traducción. Inclusive hay una que dice, te doy poder sobre todo lo que tiene Job. Imagínense Dios dando poder a Satanás para que destruya la vida de los hijos o de las personas de aquella época, pues. Hay una traducción que se llama Martín Nieto, dice, bien, en tus manos está toda su hacienda. Todo lo que tienes en tu mano, Biblia del oso. He aquí todo lo que tiene. A ver, vamos a la otra traducción. Hay una que dice todo lo que tienes en tu poder. Algo así. Si me la puedes ayudar ahí, Michelle. Quiero buscar esa.
La traducción, Biblia, que se llama Libro del Pueblo de Dios, me promete que la va a investigar para que la lea. El libro del Pueblo de Dios se llama esa traducción, esa versión al español. El Señor dijo al adversario: está bien, todo lo que le pertenece está en tu poder. No es no siendo un Dios permisivo para darle poder a Satanás, sino estaba hablando una realidad de ese tiempo. Todo lo que tiene Job está en tu poder. ¿Por qué? Porque el poder y el reinado sobre la tierra, Adán se lo había entregado ¿a quién? A Satanás, el diablo. Si alguien murió en el Antiguo Testamento, no fue Dios. No fue Dios el que se lo llevó ni lo destruyó. Si alguien muere en el Nuevo Pacto, no es Dios llevándoselo antes de tiempo. ¿Entendemos? Y quisiera terminar ahorita ya nos enseña eso. Es que Dios fue soberano y Él fue siempre dueño de la tierra en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero la Biblia dice otra cosa. Lucas 4 dice que los reinos de la tierra están en poder de Satanás. A mí, dijo Satanás, a mí me ha sido entregada esa autoridad y yo a quien quiero la doy. Pero Hebreos 2.14 nos habla una realidad. Hebreos 2.14. Hebreos 2.14 nos habla una realidad. Mire, Hebreos 2.14. Y voy a concluir con Lucas 13. ¿Qué dice Hebreos 2.14? Hebreos 2.14, Lucas 13, ya terminamos. Se nos durmió. Ok, ¿no estaba roncando ya? La que está transmitiendo, ¿nos puede dar Hebreos 2.14? Échale una llamadita. Hebreos 2.14, Reina Valera 1960. Hay alguien que tenía ese imperio. Hay alguien. ¿Qué entiende usted por emperador? Para empezar, ¿qué entiende usted por emperador? Es un rey, ¿no? ¿Cuántos saben que un emperador y un rey tiene dominio sobre la tierra que le pertenece a su reinado? ¿Sí o no? Pues aquí, mire, dice Hebreos 2.14, Reina Valera 1960. ¿Alguien la tiene, Hebreos 2.14? ¿No? Hebreos 2.14 no nos aparece en pantalla. Yo quiero que todos la vean, por favor. Hebreos 2.14. ¿Estará en el Face o qué? Se trabó. Hebreos 2.14. Vamos todos a Hebreos 2.14. Hebreos 2.14, ¿ya? Porque se nos está yendo el tiempo, ya con esto concluimos. Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, se encarnaron un día. Usted es un espíritu, ¿sabía? Que vino un día y se encarnó a la tierra, ¿ya? Y posee un alma que es pensamientos, voluntad, etc. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, porque aquí está hablando de Cristo, también participó de lo mismo. Es decir, un día vino y se encarnó a la Virgen María, ¿sí? Y el Espíritu Santo puso un embrión dentro del vientre de María, ¿ok? De Miriam, así dice la Biblia. Mariam, creo, es el nombre correcto. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte, es decir, por medio de su sacrificio, ¿a quién? Al que tenía el imperio de ¿qué? Entonces, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Destrucción, Sodoma, el diluvio, los de Coré, el caso de Usa, Nadab y Abiú y todos los demás que murieron en el Antiguo Testamento. ¿Quién tenía el imperio de la muerte? Esto es, dice el autor de los Hebreos, desconocido, el diablo. Hay alguien que tenía un imperio en ese tiempo porque el imperio le correspondía al hombre en Adán. Pero el hombre en Adán peca, entra la maldición y hay alguien que toma el imperio. ¿Cuántos saben que Dios es tan poderoso y tan soberano que Él no necesitaba que Jesucristo viniera a morir en la cruz y resucitar para destruir al que tenía el imperio de la muerte? No lo necesitaba. Es tan poderoso que con su poder, ahí va Satanás, un rayo, lo destruye,
le quita todo poder a Satanás y no necesitaba enviar a su Hijo Jesucristo a sufrir en la cruz. ¿Sí o no puede ser un Dios que no es tan poderoso para hacer eso? Pero ¿por qué no lo hizo? No porque no sea poderoso, sino porque Él es un Dios legal y se sujeta a su palabra. Si Él dijo que iba a enviar a través de Jesucristo, iba a destruir al que tenía el imperio de la muerte, a través de Él lo iba a hacer. Él le dio el imperio y el reinado de la tierra a Adán, y no se lo podía quitar a quien Adán se lo había dado. Es tan sencillo. Usted le hereda una casa a un hijo y el hijo la vende. Usted pues, mi hijo te la vende. No se la vendió, se la donó a su suegra, a la suegra de su hijo, pues. Y usted, hijo, ¿por qué si tu suegra no me cae bien, ¿por qué le donaste la casa? Si ya fuiste en tu notario, está escrito ahí que se la donaste. No, se la voy a ir a quitar a tu suegra. La pregunta es, ¿usted puede ir a quitarle la casa a la suegra de su hijo? No, porque su hijo se la entregó legalmente a su suegra. Entonces no puede ir a quitársela porque hay legalidad en ello. Dios hizo un contrato legal con Adán para entregarle el poder y el señorío del reinado de la tierra. Y fuera el hombre el emperador, pero el emperador, ¿qué hace? Se lo entrega a otra persona cuando peca, a otro personaje. Y ese personaje toma lugar y empieza a hacer su relajo en el Antiguo Testamento. Entonces Dios no puede llevar a arrebatarle el reino de la tierra a Satanás más que a través de su Hijo Jesucristo. Tenía que haber derramamiento de sangre para otra vez, ¿qué cree? Ese reinado se lo entrega al Hijo, Él es el Rey. Y el Rey le entrega el reinado ¿a quién? A su cuerpo aquí en la tierra, a la iglesia. Por eso nos llama reyes y sacerdotes. Administramos lo eterno aquí en la tierra. Bueno, entonces Hebreos 2:14 le quedó claro que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo, ¿sí o no? Lucas 13. Lucas capítulo 13, ¿ya lo tenemos? Cosas que han sucedido, mi hermano, es en caso de una persona enferma. ¿Ya lo tiene? Lucas capítulo 13, ¿listos? Dice, versículo 10. Enseñaba Jesús en la sinagoga. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ya le quedó claro Hebreos 2:14, ¿no? Alguien tenía el imperio. Alguien, el reinado, Adán se lo entregó a alguien, ¿no? Entonces por eso cuando le dice todo lo que tienes en tu mano, no le está diciendo te doy permiso para que toques su vida, no. Toda la tierra entró en tu poder por causa de Adán. Así que usted, si se murió un familiar de usted antes de tiempo y le echó toda la vida la culpa a Dios, por favor, cuando llegue al cielo pegue una patada a Adán. No se crea. Échale la culpa a Adán, porque por causa de él entró la maldición. No, porque el Señor nunca introdujo la enfermedad ni la maldición. Él puso lo que ya existía. Deuteronomio 30:19, pongo la vida y la muerte. ¿Por qué pone a disposición la vida y la muerte? Porque la muerte entró por el hombre. Pero él dice, pero yo te recomiendo que escojas la vida, que es Jesucristo. Enseñaba, Lucas 13, versículo 10, enseñaba a Jesús en la sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de ¿qué? ¿Se ha dado cuenta? Muchas enfermedades el Señor Jesucristo las llamó como espíritus. Espíritu de enfermedad. Ya con eso vamos a concluir, recuerde. Y andaba como encorvada, en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, un espíritu de enfermedad traía a una mujer encorvada. Recuerde que estos eran muertos espirituales, no tenían a Cristo en su corazón. No eran nacidos de nuevo. ¿Ok? Una vez ministramos a una persona endemoniada. Le echamos, estaba por decirlo así, todo mal, caminaba todo chueco. Le echamos fuera el espíritu inmundo, se le quitaba la posesión y caminaba bien. Y otra vez, como no quería recibir a Jesucristo y nacer de nuevo, pues en una hora después, por decirlo así, media hora después, otra vez estaba endemoniada y volvía a estar encorvada. Y volvía a caminar chueco. Le echábamos el espíritu otra vez, inmundo, y la persona era libre del espíritu inmundo y comenzaba a caminar, se le quitaba el dolor y era sana. Y otra vez, eso nos pasó, hace ya algunos años aquí en el 13. Y luego otra vez resulta que se volvió a endemoniar porque no debería ser así. O sea, echamos fuera el espíritu inmundo que los está posesionando y ya no debería regresar, excepto que la persona no quiera nada con Jesucristo, pues.
Como diciendo, libérame, pero no quiero ni un compromiso con Jesucristo, el que me liberó, imagínense. Entonces la liberábamos del espíritu inmundo, dejaba de estar posesionada. No sé si ha visto el exorcista, ¿nunca lo ha visto? O nada más el extortista. Cuando va a las tortas ahogadas. Bueno, el exorcista era muy parecida a la escena al exorcista, ¿eh? Toda endemoniada, la amarrada la tenían, literal, amarrada. Ya era liberada y volvía en sí la persona, ya la soltaban los amarres y ya andaba tranquila, sana, caminando bien sin dolores. Y de repente al ratito otra vez endemoniada y dice, bueno, es que esta persona le decías, es que es Jesucristo el Señor de tu vida y a Él tienes que recibir y creer en Él para nacer de nuevo, pero no quería nada con Jesucristo, no nacía de nuevo, por obviedad el Espíritu venía otra vez y regresaba. No sé, me estoy dando a entender. Los creyentes, los cristianos no se pueden endemoniar, para que me entienda, solamente las personas que no tienen a Jesucristo. Entonces, espíritus de enfermedad, muchas personas, no todas las enfermedades son espíritus, tampoco para que crea que todas las personas que tienen una enfermedad están endemoniados. No es así, porque no lo tome por ahí. Ok, no lo tome. Si tiene una gripa, por favor no piense que está endemoniado. Lucas 13:10, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que desde 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Se ha dado cuenta de la libertad que trajo Cristo? Y puso las manos sobre ella, ¿y qué pasó? Y ella se enderezó luego. ¿Y qué hace cuando alguien recibe la sanidad? Y glorifican a Dios, glorificaba a Dios. Ahora la pregunta es, ¿de dónde venía la enfermedad? Si es Dios como el cieguito de Juan capítulo 9, es que nació ciego para la gloria de Dios. No, eso no significa. Nadie nace ciego para la gloria de Dios, ni nadie está enfermo para la gloria de Dios. Dios no se glorifica en la enfermedad de los seres humanos. Dios se glorifica cuando los seres humanos sanan, no cuando están enfermos. Porque muchos creen, es que esta enfermedad, pues estoy enfermo para la gloria de Dios. No estás enfermo para la gloria de Dios. O sea, debes de sanar para que Dios sea glorificado. Entonces puso las manos sobre ella, se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Se da cuenta de que se da gloria a Dios cuando alguien es libre de la enfermedad? En este caso, porque ellos no podían nacer de nuevo, porque Cristo no había muerto y resucitado. Ahora bien, 14. Pero el principal, aquí viene el pero pues. Pero el principal de la sinagoga, enojado, es decir, un fariseo, de que Jesús hubiese sanado cuando, en día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay quien que se debe trabajar. En estos puedes venir y ser ¿qué? Y no en día de reposo, ser sanados en día. Imagínense. Tanta es así la religiosidad del fariseísmo que no, porque era día de reposo, no podían hacer nada, pues es reposo. Preferían guardar un día de reposo, no hacer nada en lugar de sanar a un enfermo que estaba oprimido por enfermedad, imagínense. Ahora, entonces el Señor le respondió, vean la respuesta sabia, y dijo, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva de beber. Y luego dice, mire, y a esta hija de Abraham, ¿qué significa? Que ella, los judíos regularmente creían que venían como descendientes de Abraham, pues. Y esta hija de Abraham, que Satanás había atado. ¿Quién la había atado 18 años? Entonces es Dios probando a la gente con enfermedades. Es Dios el autor de la enfermedad. Es Dios el causante cuando alguien está pasando por una circunstancia mala. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo, pregunta Jesús. Imagínese. 1. En primer lugar, Jesucristo nunca estaba hablando que su padre enviaba las enfermedades. 2. Jesucristo dijo que las enfermedades venían del mundo de las tinieblas. 3. Jesucristo la liberó del mundo de las tinieblas. Y ese es el Dios soberano que a través de Cristo Jesús vino a mostrar. Jesucristo vino a mostrar a su Padre. Yo he venido a dar a conocer a mi Padre y a hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesucristo, ¿no? Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Es decir, usted no puede conocer al Padre si no conoce las obras del Hijo, para que entienda el Dios bueno y soberano de la Biblia. Entonces, ¿quién la tenía enferma a esta mujer? ¿Es Dios?
Por eso los que están en contra de que sanen los hijos de Dios y crean que la enfermedad es un propósito de Dios, están totalmente errados en todo lo que te va diciendo la escritura bíblica. Juan 8:44 dice el pastor Federico: como los doctores adventistas no trabajan los sábados. Juan 8:44 y terminamos ya, ahora sí se los prometo. Entonces Dios es tan soberano, tan soberano, tan soberano que decidió todo hacerlo a través de su Hijo. Tan soberano y tan soberano, tan soberano que decidió a través de Cristo libertad al ser humano que estaba en tinieblas. Desde el versículo 43 para entender cuál es el contexto de Juan 8:44. Judíos que habían creído en Él y luego querían matar a Jesús, lo que quiere decir que no habían creído plenamente en Él como el Señor. ¿Por qué no entendés mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Esos que decían que eran descendientes de Abraham querían matar a Jesucristo. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Es decir, hay alguien que desea lo malo. Nunca Dios va a proveer, ni manifestar, ni ser tentado con lo malo. Prueba que ni pudo tocar la vida de Job cuando Satanás lo tentó con lo malo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Desde cuándo? Si hay algo que ha sido destruido en la tierra, si hay alguien que ha muerto antes de tiempo en el Antiguo Testamento, si ha habido un hecho destructivo donde ha matado a una gran parte de la humanidad, si ha habido alguien que ha muerto en este tiempo, sea sin Cristo, sea con Cristo, siempre hay alguien que ha sido homicida. A uno los mata porque le pertenecen, en otras palabras, porque están bajo su poder. Y a la iglesia, y aparte la iglesia los destruye porque no entienden su posición en Cristo, no entienden gracia, no entienden justicia y no entienden al Dios soberano. Si alguien entendiera que el propósito de Dios no es llevarse a los hijos antes de tiempo, si alguien lo entendiera, no tendría por qué morir antes de tiempo. Si alguien entendiera que Dios no le da permiso a Satanás para tocar la vida de sus hijos, viviera más tiempo. Si alguien entendiera al Dios soberano de la Biblia, que no va a matar y a destruir al ser humano, porque de Él solamente proviene la vida, por eso envió a su Hijo Jesucristo, que es la vida, entendería y viviría más tiempo sobre la tierra. Si hay alguien que ha sido homicida, ha sido Satanás, el diablo. No tiene poder sobre la iglesia, más que el poder que la iglesia le da. ¿Sí entendemos esa parte? Entonces te preguntas, ¿por qué pastores murieron en esos 2 años de situación difícil en México y en todo el mundo? Más de 1000 pastores murieron. De la poca estadística que llevaba yo en México, eran 500 pastores muertos en México. Literal. Póngase de pie, dame gracias al Señor. Padre, te damos gracias. En Cristo Jesús te adoramos, te exaltamos por todo lo bueno que tú eres, por lo fiel que tú eres, Padre. Gracias por preservar, primero por rescatarnos las tinieblas a través de tu Hijo Jesucristo. Y ahora porque tú nos has proveído la vida del Hijo para que no nada más impacte en el espíritu, sino transforme el entendimiento. Y en el entendimiento de ese Dios maravilloso, bueno, entendiendo tu soberanía, que tú hiciste lo que quisiste, cuando quisiste, como quisiste, en Cristo Jesús, decidiste enviar a tu Hijo, para que a través de tu Hijo proveernos ahora la vida eterna aquí en la tierra. Y no nada más eso, sino proveernos las añadiduras de la vida eterna, a la vida abundante, que viene solamente a través de tu Hijo Cristo Jesús. Gracias porque dice tu palabra que proveíste los dones del Espíritu Santo, fe, milagros y sanidades, pero también proveíste todo aquello que requerimos para vivir en la tierra, Señor. Gracias porque tienes cuidado, porque nos sustentas como tu cuerpo, nos cuidas, porque somos la expresión viva
tuya, Jesucristo, aquí en la tierra. Gracias por usar nuestras vidas, porque te expreses a través de cada uno de mis hermanos y que ellos puedan renovar el entendimiento para que tú seas formado, para que tú seas expresado en la tierra. Ya no nada más somos imitadores tuyos, sino sabemos que eres tú expresándote a través de tu iglesia y tu cuerpo aquí en la tierra. Te adoramos, Dios soberano, maravilloso, bueno, cuando entendemos tu bondad y tu amor para con nosotros y para esta humanidad. Podemos entonces tener esa seguridad de que eres un Dios que nunca falla, que nunca nos va a fallar en Cristo Jesús. Amén. Podemos darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Gracias, Cristo, maravilloso y bueno. Gracias, Cristo. Gracias por ese amor y esa bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Padre. Muy bien, pues nos despedimos todos los que estuvieron conectados acá por internet. Si puede tomar asiento un momentito. Nos desfasamos poquito del tiempo. Disculpe, pero muy bien, quedamos despedidos de los hermanos por internet, los que estuvieron conectados, el pastor Federico, la hermana Flor, ¿quién más estuvo conectado, Michelle, ahí? Nando Guadalupe, y todos los que se salieron antes de tiempo, que pensaron que iba a hablar de un Dios malo. Los que se salieron antes de tiempo, que está hablando de un Dios bueno, pues hay que salirnos, no es mi doctrina y me voy. Bueno, pues cada quien se va. Pero bueno, saludamos a todos los que estuvieron conectados, es que ya no veo los comentarios ahí. La hermana Laura, el pastor Abraham González, bendecido, un abrazo, pastor, hasta Tamaulipas. La hermana Laura González, hermano, no sé qué más estuvo conectados por ahí. Héctor también le enviamos un abrazo, un saludo, y todos los que estuvieron conectados, que a veces no los veo. Si fue edificación, compártalo, y si no, como que no le agarró, bueno, véala varias veces y hasta que le agarre el rollo, entonces ya los comparte. Muy bien, que hemos despedido a los que no han podido entender. Bendecidos, aquí es un abrazo. Recuerden, próximo viernes 7:45 estaremos nuevamente hablando del tema de la bondad, soberanía y voluntad del Señor.